El filósofo, matemático, físico, inventor, era de todo un poco, Blaise Pascal, en 1658, llegó a decir lo siguiente: los humanos son la gloria y la escoria del universo. Me parece, por supuesto, una frase un poco dura. En realidad, lo que estaba intentando decir es que los seres humanos, así como amamos, odiamos, ayudamos y lastimamos, extendemos una mano y clavamos un cuchillo con la otra. Los humanos, decía Pascal, suelen hacer cosas para obtener placer y para evitar el dolor, por lo tanto, por supuesto. Pero siempre hay algunas personas que se comportan de una forma extraña con el mundo, que tienen una manera medio rara de llevarse con el mundo. Hay personas que pareciera que viven como deudores al dolor, como que si le deben una cuota y deciden sufrir gratuitamente. Les voy a dar algunos ejemplos a lo que me estoy refiriendo. Por ejemplo, mujeres que cargan como penitentes con esposos que son maltratadores, físicos, emocionales, como si fueran llamadas a sufrir. Me refiero, por ejemplo, a esos matrimonios que han cimentado esa relación básicamente como en una suerte de obligaciones mutuas. Pareciera que es una más de esas relaciones que cargan con el hecho de estar juntos que con el tema de disfrutar estar juntos. El amor ya no forma parte, simplemente el deber, nada más. Me refiero a aquellos padres que sostienen a sus hijos, a esos niños eternos de 40 o 50 años porque tienen miedo de que el mundo los golpee, de que el mundo les enseñe algunas cosas. A esos niños, insisto, ya de 40 y 50 años. Me refiero también a los hijos que a lo mejor por temor o por culpa siguen viviendo la vida que sus padres soñaron o quisieron para ellos. Las personas, aquellas que no salen de un trabajo porque la necesidad se los impide y bajo esa premisa deciden mantenerse en algunos lugares donde se violenta su dignidad, donde les manipulan. Lo mismo sucede en algunos casos, por ejemplo, con creyentes que asisten a algunas iglesias, donde tristemente se tienen que ver involucrados en los embates del autoritarismo de algún líder espiritual que, usando de la manipulación y una serie de cosas, hace que las personas se mantengan envueltas en un ambiente tan hostil, tan complicado, pero la gente no se va, se mantienen ahí. Me estoy refiriendo a esas personas que pareciera que sufrir es parte de su vida y no huyen, sino que se acomodan al sufrimiento. Escuché recientemente a un predicador que resumió las ideas, preguntas o comentarios más recurrentes de aquellos que llegan a pedir consejería. Frases como esta, decía este predicador, son las que más se escuchan. Necesito estar siempre con él, lo dice una mujer, aunque sé que él me hace mal. No lo aguanto más, pero no puedo dejarlo. Otras frases. He pasado mi vida haciendo siempre lo que me piden en el trabajo, a pesar de que a veces violan mis convicciones. Preguntas como, ¿qué puedo hacer para no seguir angustiado? Todos los hombres son iguales, dice otra por ahí. O siempre estoy para los que me rodean y nunca hay nadie para mí. He pasado mi vida sufriendo, pero no me puedo ir porque me necesitan. Y frases por el estilo, decía este predicador, son las que suele escuchar bastante. Y por alguna razón, aunque el consejo casi siempre es, toma esto, hace esto, son personas que deciden mantenerse en ese tipo de ambiente. Lo que hoy quiero compartir es un mensaje que he puesto por título tóxico, lo que me enferma. Hay un denominador en común en todas estas personas que viven en ambientes hostiles, tóxicos, enfermizos, que a pesar de que sufren, no se van de ciertos sitios, a pesar de que la están pasando mal, no están tomando las decisiones que se requieren. Y hay un denominador en común, casi en todas, y es que creen que están haciendo lo correcto. Creen por alguna soberana razón que están obrando el bien. Piensan que esa condición de mártir, de sufriente, de alguna manera les está haciendo ganar puntos con el Señor y de alguna forma justifican
el dolor que les están provocando. Pero después de un tiempo, por supuesto, terminan frustradas o frustrados, cansadas, deprimidos, porque no miran cambios a pesar del esfuerzo, del sacrificio, de todo lo que logran y de todo lo que hacen. La Biblia habla e intenta tratar de animar a las personas que no se cansen de hacer el bien. Ustedes van a leer, por ejemplo, pasajes como este, Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, y no nos damos por vencidos. Pero Pablo no fue el único que animó a la iglesia a no cansarse de hacer el bien, porque hacer el bien a veces puede cansar cuando uno no mira resultados, por supuesto. Pero este no es el único caso que ustedes ven en la Biblia. Van al Antiguo Testamento y, por ejemplo, miran comentarios como el de Job, en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 9, verso 21, él llegó a decir: yo soy inocente, pero poco importa, ya estoy cansado de vivir. David, en el Salmo 69, versículo 3, exclamó: ya estoy ronco de tanto gritar, la garganta me duele, mis ojos están cansados de tanto esperar a mi Dios. Una vez más, esperar a Dios. ¿No acaso dice el Señor que tenemos que aprender a esperar en Él? Está haciendo lo correcto David, por supuesto, esperar en el Señor. Pero luego llega un tiempo en el que él no mira el resultado aparente y comienza a expresar su desgaste emocional. Señor, estoy cansado, estoy ronco, ni siquiera puedo seguir gritando porque no sé qué más hacer. Moisés, en el libro de Números, capítulo 11, verso 15, se nos describe que él llegó a decir: si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. Me harías un gran favor. Ya tengo suficientes problemas con esta gente. Noten que Moisés, David, personajes de alto nivel, de alto calibre en las Escrituras, reconociendo el cansancio después de una jornada de tiempo, de años, de hacer lo correcto. Pero estos versos no aplican para aquellas personas que están cansadas, equivocadamente creyendo que han estado haciendo el bien. No aplican estos versos para aquellos que equivocadamente creen que están haciendo el bien. Es que Dios me llamó a sufrir. Es que el amor es sufrido, dice la Biblia. Y entonces yo entiendo que no me tengo que cansar de sufrir por amor. Y ahí es cuando podemos malentender algunos principios escriturales. Y por supuesto va a ser frustrante porque jamás ese tipo de persona verá resultados. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta que yo soy de esos que se encuentran en un ambiente hostil, tóxico, enfermizo? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, de entrada, mis estimados, tenemos que reconocer que vivimos en un mundo, por supuesto, caído, y que de alguna manera u otra todos somos expuestos a ambientes hostiles y enfermizos. Si no es en la casa, es en el trabajo; si no en el trabajo, en el colegio; si no en la universidad. En cualquier lugar donde ustedes y yo nos desarrollamos, nos vamos a enfrentar a sitios hostiles y enfermizos. Por lo tanto, la pregunta no es si nosotros podemos ser vulnerables a esto o si podemos ser expuestos a esto. No, la pregunta es cómo enfrentarlo. ¿Cómo enfrentar los ambientes enfermizos y hostiles? Porque, insisto, todos estamos en este asunto. ¿Y cómo me doy cuenta aún más que no lo estoy llevando bien? Hay algunas características importantes que me ayudan para poder identificar esto. Rápidamente les doy algunas, así muy sencillas. Lo tóxico es aquello que enferma, y puede enfermar a nivel emocional y puede también enfermar, por supuesto, a nivel físico. Lo tóxico es aquello que debilita. Uno se siente constantemente cansado. Lo tóxico es aquello que drena nuestras fuerzas. Y quiero invitarles para que a partir del capítulo 3 del Evangelio de Marcos veamos el ejemplo de Jesús, cómo Él enfrentó ambientes hostiles, difíciles, desafiantes, y que nos pudieran servir a ustedes y a mí para poder enfrentar los ambientes que ustedes y yo nos toca en el día a día. Este es el primero de tres ejemplos que voy a tomar. Por supuesto, seguramente hay muchos más, pero solamente me quiero meter en estos tres que están en el mismo capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Dice el versículo 1: en otra ocasión entró a la sinagoga y había ahí un hombre que tenía la mano paralizada. Este es el escenario del hombre de la mano paralizada, o mano seca, dice en otra versión. Se traduce también como mano tullida en otras versiones.
Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Noten esto, ya el ambiente hostil que él tenía era de un grupo de religiosos que consideraba que hacer este tipo de actos de bondad no era correcto, no era bueno. Así que estaban simplemente esperando qué iba a hacer el maestro. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie frente a todos. Y luego le dijo a los otros: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? ¿Cuál es el ambiente tóxico que encuentra aquí Jesús y que de hecho fue muy frecuente en su ministerio? Permítanme compartirle el primero que él tuvo que enfrentar: la religiosidad. El legalismo de aquellos que creían que se tenía que vivir la espiritualidad de cierta manera y que al enseñar eso frustraba o decepcionaba a otras personas que sentían que no lograban cubrir con el estándar que aquellos exigían. ¿Y qué produce este ambiente de religiosidad? En las personas produce, por ejemplo, culpa, produce inmadurez, produce tristeza, falta de compasión, produce también frustración, porque no sé si le ha pasado a ustedes, pero cuando uno de pronto se ve envuelto en un ambiente religioso en el que te dicen que para poder tener una relación con el Señor tenés que hacer esto, esto y esto y esto, y la lista nos las ponen bien larga, extensa, y luego me miro a mí mismo y me comparo con aquella lista, me doy cuenta que estoy lejos, y por lo tanto me frustro porque comienzo a creer de que no tengo chance de tener una relación con el Señor, como aquellos tal vez sí asumen tenerla. ¿Y quiénes producen este tipo de ambiente religioso? Pueden haber dos grupos que producen este ambiente tan enfermizo en nuestra relación espiritual. El primero probablemente no lo sospecharán, pero podemos ser incluso nosotros mismos. Nuestros pensamientos, si no los tratamos, pueden ser muy tóxicos, muy enfermizos. Necesitamos enfrentar la manera en la que nosotros pensamos. Necesitamos desarrollar la capacidad de evaluar si mis pensamientos en realidad son aquellos que debo de mantener, de conservar, de alimentar, o quizás son pensamientos que tengo que apartar, que eliminar, que transformar completamente. Porque cuando yo tengo un concepto equivocado de la espiritualidad, de mi relación con el Señor, del cristianismo, a menudo me voy a frustrar, decepcionar o poner triste o vivir constantemente con la culpa por asuntos que a lo mejor ni el Señor me está culpando. ¿Recuerdan aquella carta que escribió el apóstol Juan? Primera de Juan, capítulo 2, si no mal recuerdo, versículo 21, hablando acerca de justamente de la culpa. Cuando dice: hey, si tu corazón te condena, más grande que tu corazón es Dios. Es gente que vive constantemente con una mente de culpable cuando a lo mejor Dios ya le perdonó. Y mantener ese tipo de pensamiento de forma equivocada, por supuesto, te puede llevar a estancarte en la vida y a no vivir la libertad que todos tenemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces el punto aquí es el siguiente: yo necesito evaluar si mis pensamientos son tóxicos, si me están contaminando mi relación con el Señor. Note lo que dijo David en el Salmo 119, un capítulo larguísimo, por supuesto, pero dedicado casi que completamente a la palabra del Señor, a honrar la palabra. David decía en el Salmo 119, verso 18: estoy de paso en este mundo, dame a conocer tus mandamientos, ayúdame a entender tus enseñanzas maravillosas. ¿Sabe cómo puedo comenzar a purificar la manera en la que pienso? Comenzando a orar, diciéndole al Señor: a ver, Señor, yo cuando voy a la Biblia te confieso que a veces no entiendo y no entiendo mucho. Solo te ruego que tu Espíritu Santo me ayude a entender la maravilla de tu palabra. Porque reconozco mis limitaciones y yo no puedo sostener mi relación con el Señor en base a mis criterios personales si estos no han sido primeramente filtrados por la palabra, sostenidos por la palabra. Yo tengo que aprender gradualmente a descubrir cada vez más al Señor a través de las Escrituras. Más adelante en este mismo capítulo 119, David llegó a decir en el verso 92: si tu palabra no me hiciera tan feliz,
ya me hubiera muerto de tristeza. Noten esto, noten el contraste. Si tu palabra no me hubiera hecho tan feliz, yo estuviera triste. ¿Sabe por qué? Porque David descubrió algunas cosas a través del estudio de la palabra que sin ella estaría mal. Muchos de nosotros estamos enfermos. Enfermos me refiero, por supuesto, de forma figurada. Enfermos en términos metafóricos. Nos sentimos a veces tristes, frustrados, cansados, porque a veces no tenemos un pensamiento arraigado en la palabra, que se sostenga en la palabra y que nos permita pensar de una forma distinta. David dijo: si yo no hubiera conocido tu palabra, estaría triste. El segundo grupo que provoca un ambiente tóxico en lo religioso son aquellos que se creen buenos, son aquellos que se creen intachables. Noten cómo reaccionan los religiosos que estaban ahí cerca cuando Jesús intentaba sanar la mano de aquel hombre. Dice el versículo 4 de Marcos capítulo 3. Pero ellos permanecieron callados ante la pregunta de que Jesús les dijo: ¿qué debo hacer en el día sábado? ¿Se sana o no se sana a la gente? ¿Los ayudo o no los ayudo? Y noten lo que ellos reaccionaron, cómo reaccionaron. Permanecieron callados, no dijeron nada. Y Jesús se les quedó mirando. Y observen aquí los detalles. Enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Y le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Me parece interesante que el escritor nos señala de que Jesús se enojó. Esa palabra o ese verbo, esa expresión enojado, en el griego significa una agitación del alma. Noten esto, noten lo que en Jesús se detona al mirar esa insensibilidad, religiosidad de los que estaban por ahí cerca. Es un impulso, un deseo, una emoción violenta, especialmente el enfado. Es cólera, es ira, es indignación. Todo eso en el Señor, en ese momento, enojo, se enoja. Cuando Jesús les pregunta: a ver, díganme ustedes, ¿qué tengo que hacer con este hombre? ¿Lo ayudo o no lo ayudo? Se quedan callados porque por supuesto no quieren meterlas de andar. No quieren verse comprometidos con sus palabras. Y Jesús los mira y se enoja un montón. Y a la misma vez se pone triste. Es decir, ustedes no ayudan. Ni ayudan ni dejan que otro ayude. De hecho, lo dijo en otro pasaje, en Mateo capítulo 23. Ni entran ustedes al cielo ni dejan entrar a otros. Y vivir en ambientes así es muy complejo, es muy dañino para cualquiera de nosotros. Jesús se molesta con los que se creen buenos porque hacen cosas buenas, pero solo las hacen para manipular a los demás. Solo las hacen para manipular a las demás. Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 23, y aquí viene la respuesta: ¿cómo comportarme en un ambiente como este, religioso? ¿Cómo hacerlo? Jesús, dirigiéndose al gentío y a sus discípulos, dijo: cualquiera que vea a estos escribas y fariseos creando leyes, se creerá que son Moisés en persona. Es decir, Jesús dice: cualquiera que los ve, pensará que estos son Moisés en persona. Geniales, extraordinarios, ejemplares. Claro, obedézcanlo, dice Jesús. Hagan lo que dicen, refiriéndose a la enseñanza de los fariseos, por supuesto. Háganle caso a sus enseñanzas, porque ellos son muy fieles en la enseñanza, son muy buenos, eso sí. Pero no se les ocurra hacer lo que ellos hacen. Ey, qué triste que digan eso de uno. Ella sé lo que enseñó Alberto, pero no vivas como él vive, ¿oíste? Porque eso es como que digan: qué bien que habla, pero qué mal que vive. Qué bien que habla, pero qué mal que vive. Eso era lo que estaba diciendo Jesús de estos fariseos. Porque ellos mismos no hacen lo que dicen,
que se debe hacer. Por lo tanto, aquí la respuesta, una de las respuestas, no la única, es que yo necesito tener convicciones ante ambientes religiosos, necesito tener convicciones asentadas en la palabra del Señor. No puedo ser un tipo de creyente que se deja manipular. Tengo que ser un creyente que sobre todas las cosas es fiel a la palabra del Señor, que sobre todas las cosas tiene un compromiso más alto, no con los hombres, sino con Dios. Y con Dios a través de las Escrituras. Quiero que vean ahora el segundo escenario, siempre en el mismo capítulo 3, versículo 8. Me salto algunos versos simplemente para ir al punto de cada escenario. Aquí vamos a ver el escenario de una multitud que oprime al Señor. Después de aquel momento cuando Jesús sana al hombre de esta mano paralizada, se encuentra ante una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él, dice el versículo 8. Y el 9 añade, y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud, para que no le oprimieran. Noten aquí los detalles. Hay un grupo de personas muy numeroso que intenta acercarse al Señor buscando ayuda, pero aquí sucede algo aparentemente extraño. Jesús le dice a los discípulos, muchachos, prepárenme una barca, ¿oyeron? Rápido, porque esta gente me está oprimiendo. Y aquí esta palabra, oprimir, noten en pantalla, en el griego significa prensar, comprimir, causar angustia, afligir de manera opresiva, como cuando las circunstancias nos presionan. Hace referencia a una opresión física, por supuesto, en el tema de que la gente se le está viniendo encima. Es el primer punto claro, la gente se le está viniendo encima, pero a la misma vez es una palabra que hace alusión a una angustia interna en la que el Señor se mira obligado a decirle a sus discípulos, muchachos, búsquenme una barca porque necesito salir, la gente me está oprimiendo, la gente me está oprimiendo demasiado. Jesús pidió una barca porque la necesidad desbordada lo podía oprimir. Aquí pareciera que Jesús está planificando huir de las necesidades de las personas, pero no, lo que nos está es enseñando un principio importante. Y presten atención a este principio importante. Hay personas que buscan ayuda, pero si no ponemos límites, terminaremos sin energía. Hay ambientes que son dañinos para nosotros. Hay personas o grupos de personas a los que podemos y debemos ayudarles. La Biblia nos enseña que si está en nosotros hacer el bien a alguien, hay que hacerlo. Siempre que se pueda. Pero ese no es un principio irresponsable. Ese es un principio que va acompañado de otro. Cuídate a vos mismo también. Cuida tu salud mental. Cuida también tu propia vida. Tenés que aprender a poner límites. Porque en el proceso de querer ayudar a alguien, si no lo hago de forma sabia, de forma prudente, me puedo ver envuelto en situaciones que en lugar de ayudar a otro no lo voy a hacer, sino que en todo caso me voy a terminar perjudicando incluso a mí mismo. El típico ejemplo que normalmente se pone en esto son aquellas relaciones de yugo desigual. Es que me gusta el muchacho, me gusta la muchacha. Es un hombre muy trabajador, es una muchacha muy trabajadora. Es muy inteligente, él es bien capaz, ella es muy capaz, emprendedora, emprendedor. Buen hijo, un detallito, no conoce al Señor, no viene a la iglesia, no lee la Biblia, no ora, no tiene una relación con Dios, tiene unos asuntitos ahí, pero yo creo que si yo me acerco un poco a él o a ella, podemos lograr algo. Y de pronto hay que poner límites en ese tipo de relaciones. No sé si a ustedes les conté una historia del cerdo con complejo mesiánico. Se los conté en alguna ocasión, o no sé si se los conté a un grupo nada más de la iglesia en particular. Pero si no se los conté, se los cuento rápido. Miren,
Es una historia ficticia, por supuesto, infantil si ustedes quieren, pero tiene una enseñanza bien interesante. Es la historia de un cerdo y un caballo. Lo miran en pantalla para graficárselos. Muy buenos amigos los dos. El caballo se enferma en una oportunidad y entonces la salud estaba deteriorándose a tal punto que, por supuesto, alarma al dueño del caballo. El dueño lo lleva a un veterinario, el veterinario termina diagnosticando que hay una enfermedad que tiene que ser atendida a lo inmediato. Le dice cuál es el medicamento, el tratamiento que tiene que seguir por tanto tiempo. El cerdo, por el asunto del destino, escucha la plática entre el veterinario y el dueño del caballo. Y entonces el cerdo se apura a decirle a su amigo, al caballo: hey, dice el jefe que si no te tomas el tratamiento te puedes morir. Así que yo te sugiero que cuando el jefe venga te dé el tratamiento para que te sanes. Tómalo. Y entonces el caballo no quería. Se rehusaba, sin embargo, porque no quería. El jefe llegaba, le daba el tratamiento y él resistía a lo que le estaban dando. Y así fue un día, otro día, y el cerdo siempre: tómate el tratamiento, te van a matar, te va a morir, tómate el tratamiento. Y el caballo, no. No sé qué decía, pues, pero era caballo, ¿no? Y entonces pasaron días tras días tras días, hasta que llega un punto en el que el cerdo estalla y le dice: hombre, no sea, tómate el tratamiento para que logre sobrevivir. El caballo finalmente accede. Llega el jefe con el tratamiento, el dueño le da el tratamiento y estaban tan alegres en la casa que el jefe le dice a los hijos: ¡hey! El caballo comenzó a tomar el tratamiento, se va a recuperar, celebremos, matemos al chancho. Noten esto, qué interesante. Por involucrarse en algo que a lo mejor no debía, lo terminan sacrificando. Sucede muy frecuentemente en las relaciones. Cuando uno cree que se puede meter en ciertos ambientes sin ser afectado en el proceso. Y es peligroso. Tengo que aprender a ayudar incluso, pero conociendo cuáles son las fronteras y no atravesarlas, por supuesto. Muchas veces, escuchen estas frases, muchas veces nos desgastamos en querer cambiar a quien sabe que debe cambiar, pero que decidió no hacerlo. Muchas veces nos quejamos de no poder volar, pero seguimos rodeándonos de personas que nos sacan las plumas. Me quejo de que no avanzo, pero estoy cerca de gente que me estanca. Y ahí es cuando entonces debo de aprender a tomar decisiones importantes en la vida. Entonces, el primer consejo para poder solventar este tipo de ambientes es tener límites. Pero hay otro consejo. Noten qué hizo Jesús para enfrentar esta situación. Dice el versículo 13 del mismo capítulo 3 de Marcos: y subió al monte. Después de que se fueron, por supuesto, porque la multitud lo estaba oprimiendo, subió al monte, llamó a los que él quiso. Este es uno de los versículos más geniales que ustedes podrán leer, porque hay tanto en este verso que pudiera ser un mensaje en sí mismo. Llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Y designó a 12. ¿Para qué? Para que estuvieran con él. Y por supuesto para enviarlo a predicar después. Pero noten, el orden en la Escritura nunca es arbitrario. Siempre tiene un propósito. Escoge, después de aquel alboroto con la multitud, escoge a sus discípulos y claramente enseña cuál es el primer propósito de aquella escogencia: para que estuvieran con él. Escogió la compañía que él quería que tuviera acceso a su intimidad. Porque el consejo no es ponga límites, es decir, aléjese de todos aquellos que son. No, de alguna manera siempre recuerde que tenemos que hacer el bien, ayudar cada vez que podamos.
sabiamente, responsablemente, por supuesto, pero hay que hacerlo. Pero hay un grupo de personas que debería tener acceso a nuestro corazón, con quien podamos tener la confianza de pensar en voz alta, de equivocarnos en el proceso, pero ese grupo donde podamos sentirnos nosotros mismos. Era un grupo que Jesús escogió para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Necesitamos un grupo de personas con los que, insisto, con los que podamos sentirnos más genuinos, más auténticos. ¿Quiénes son aquellos con los que usted puede sentirse libre? Con los que usted no siente que tiene que cargar cosas, sino con aquellos que usted incluso piensa de que comparto mi carga con él. Siento que con él comparto la carga que tengo. Yo la de él y él la mía. Ese grupo de amigos, de cercanos. A esta parte yo le pudiera poner esto: escoge tu Betania. Ustedes saben que en Betania es donde vivía Lázaro y sus hermanas Marta y María, amigas por supuesto de Jesús. No eran discípulos como los 12, eran amigos, donde Jesús, todo hace indicar que frecuentemente llegaba. No se cuentan los detalles de qué sucedía dentro de esa casa. Jamás lo conoceremos. Solo sabemos que Jesús frecuentaba la casa de Lázaro porque era un amigo. Necesitamos nuestra Betania también. Personas con las que podamos relajarnos. Gente que no sea un tope, sino que sea un andamio para nuestra vida, que nos ayude a crecer. Gente con la que no tengamos que aparentar. Gente con la que, en mi caso, por ejemplo, en la que yo no tenga que parecer pastor con ellos, sino con los que soy Alberto. Soy Alberto para ellos. Soy el flaco, soy me llaman baby a veces también. Soy entre ellos y yo. Pero es un tema donde hay esa cercanía y esa intimidad. Y el último escenario, y este quizás es uno de los más complejos a los que enfrentó Jesús, la familia. Otro escenario que puede ser desafiante para cualquiera. Dice el versículo 21 de Marcos 3, los familiares de Jesús, al enterarse de lo que estaba pasando, lo del hombre de la mano seca, del alboroto con la multitud, y por supuesto luego con un tema de los endemoniados, los fariseos estaban diciéndole de que él sacaba demonios en el nombre de Belcebú y lo estaban atacando y básicamente lo estaban señalando de demonio. Después de todo ese alboroto, se armó todo un alboroto social, la familia se entera, y noten lo que la familia piensa de Jesús. Los familiares de Jesús, al enterarse de lo que estaba pasando, salieron a buscarlo porque creían que ¿qué? Que se había vuelto loco. En la versión Reina Valera dice que estaba fuera de sí. La familia. ¿Quién era la familia? En un rato se va a dar cuenta quién era la familia. Pensaban que se había vuelto loco. Jesús tuvo sus situaciones familiares también. No nos sintamos solos. Recuerden que Hebreo nos dice que Él fue tentado en todo, fue probado en todo, así que hasta en eso también tuvo sus propias experiencias con el tema de la familia. Como sucede en muchos cuando se convierten al Señor y se tienen que enfrentar a un ambiente familiar donde quizás la mayoría todavía no tienen la misma fe que ustedes tienen. Y se miran en la encrucijada de ser partícipes de ciertas cosas que antes eran naturales para algunos, pero que ahora con Cristo ya no son naturales. Y al no ser partícipe genera a veces un conflicto, una tensión. Y ahí uno se mira en una encrucijada de ¿qué hago? ¿Soy o no soy? ¿Participo o no participo? ¿Estoy o no estoy? ¿Hago o no hago esto? Y uno está en un estira y encoge, que es bien complejo y cada caso, por supuesto, es particular. Noten lo que sucede, versículo 31. Cuando la madre y los hermanos de Jesús llegaron, se quedaron afuera. Finalmente llegaron. Se quedaron afuera. Jesús estaba dentro de una casa, recuerden, estaba dentro de la casa,
y le enviaron un recado para llamarlo. Ya que había mucha gente sentada alrededor de él, le dijeron, escuchen esto, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. ¿Recuerdan aquellos del versículo 21? Los que habían salido a buscarlo porque creían que se había vuelto loco. Aquí están a esos que pensaban que era loco. Probablemente más los hermanos. Algunos aducen que quizás María no tanto. La verdad es que no sabemos porque el texto no da detalles. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Imagínense el escenario actualmente. La mamá y los hermanos suyos se dan cuenta de que usted anda en algunas cosas medio extrañas, medio raras. Y su mamá y sus hermanos saltan inmediatamente y van a buscarlo. Y cuando llegan donde usted está, le dicen, llámamelo. Seguramente a este hay que controlarlo. A este hay que ponerlo en orden. Hay que ayudarle. Hay que calmarlo. Está armando un alboroto. Y Jesús responde lo que a veces hemos interpretado como una respuesta grosera, ofensiva, de parte de un hijo para con mamá o hermanos. Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús. Y mirando a los que estaban a su alrededor, añadió, estos son mi madre y mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. No estaba despreciando a mamá y hermanos. No estaba haciendo eso. Al menos no en el sentido que a veces lo hemos entendido. Ese sentido grosero, ofensivo, de un hijo desconsiderado. No. Estaba enseñándonos una lección. En los momentos cuando hayan diferencias familiares por asuntos de principios espirituales, prima mis principios espirituales. Y en cada caso tendré que manejarlo con sabiduría, con prudencia, porque cada caso tiene sus propias particularidades y no pretendo que desde lo que desde aquí les comparta se aplique de forma genérica cuando hay algunos asuntos que de forma particular se tienen que, por supuesto, que observar. Pero lo que intento decir es que cuando nos convertimos al Señor hay un vínculo que es mucho más grande que el vínculo sanguíneo, y es el vínculo con mi Creador, con mi Padre Celestial. En los ambientes hostiles, aún dentro del mismo hogar, sobre todas las cosas, debemos intentar mantenernos en fidelidad a los principios, a los valores del Señor. Porque pueden haber contextos en la casa donde se nos quiera exponer, obligar o demandar comportamientos que sabemos que ya no debemos de seguir practicando. ¿Qué va a hacer? ¿Quedar bien con los otros y quedar mal con Dios? Y quedar bien con Dios no significa ser grosero con la gente, con la familia. No. Porque si realmente quiero quedar bien con Dios, también voy a aprender a expresarme y a amar a mi familia en medio de las diferencias que podamos tener. Pero va a ser muy importante que se establezca claramente cuáles son las convicciones que ahora tengo. Ahora me entero de que tus convicciones espirituales deben ser mayores que aquellas convicciones aprendidas en la tradición familiar. Y probablemente en el futuro podamos ver que ese ejemplo genere un cambio en aquellos que hoy no conocen del Señor, pero que mañana quizás el Señor los llame. Y los que hoy tal vez son aquellos que se dan a la tarea de generar tensiones y conflictos en el seno de la casa,
de pronto mañana van a ser los que te van a acompañar acá en el templo. Y levantar la mano junto con ustedes y poder reconocer que Jesús es el Señor. Cierre sus ojos, por favor, por unos segundos.